chicos y chicas, en el día de hoy vengo a socializarles, a sustentarles lo que es el chasis, gabinete o torre y sus piezas interiores. No olviden que este elemento es fundamental dentro de la arquitectura de computadores. Hay que recordar que arquitectura de computadores es el diseño conceptual y operacional de los elementos de un ordenador, en este caso los que refieren al hardware. Hardware porque es la parte física, tangible o visible del ordenador. Aquí este es el chasis, gabinete o torre, como les había mencionado, el cual permite alojar o contener elementos fundamentales y primordiales de nuestro ordenador, como la placa madre, la fuente de poder y otros que más adelante vamos a ir observando. Este permite alojar, como les decía, contener las piezas. En esta base podemos incorporar lo que es la mainboard, motherboard o placa madre. En esta abertura podemos incorporar lo que es la fuente de poder. En estos espacios que se encuentran acá podemos introducir en ellos las memorias secundarias como discos duros, unidades lectoras, bien sea CD, DVD, Blu-ray, etc. En estos paneles que encontramos acá, que pueden apreciar ustedes, es donde incorporamos las tarjetas externas que van adheridas a nuestra computadora. Y en este espacio vamos a encontrar los puertos o conectores del VGA, el PS2, los USB, el RJ45 o inserto para tarjeta de Ethernet, entre otros. Bueno, entonces no lo olviden, chasis, gabinete o torre, que algunos estudiantes tienden a confundirla con CPU. Más adelante les digo qué es específicamente la CPU. A continuación les presento lo que es la fuente de poder. Este dispositivo es el que me permite retroalimentar de energía todas las piezas internas del ordenador. Algunas piezas directamente, como son los discos duros, por medio de estos conectores. Estos conectores alimentan el disco duro de corriente. Si son discos duros tipo IDE o ATA, utilizamos este. Si son discos duros tipo SATA, serial ATA, utilizamos estos conectores que aparecen acá. ¿Sí? Tenemos acá el que va a suministrar la intensidad de corriente o corriente eléctrica a nuestra mainboard, conocido como AT o ATX, conector AT o ATX. Como observamos, tiene una pestaña de seguridad, ahí se alcanza a apreciar esta que está acá, que es la que me permite primero identificar de qué forma debo insertarlo directamente en la board, y segundo, introducirla y asegurarla. Antes de introducirla, pues debemos oprimir esta parte para que él genere un leve ángulo de abertura y permita cazar sobre la board. Ustedes observan ahí donde hago la opresión, y para retirarlo también debo oprimirlo y jalar de una manera fuerte, pero teniendo mucho cuidado de no jalar directamente de los cablecitos de colores, sino de la superficie plástica, para no dañar ni la fuente de poder ni mucho menos la board. Entonces, por favor, lo tenemos en cuenta. Esa fuente de poder cumple unas funciones específicas. Más allá de alimentar, ella ejecuta 4 operaciones básicas, que son transformación, rectificación, filtrado y estabilización. Los 110 o 115 voltios que ingresan al ordenador son convertidos en 12 voltios corriente directa. Repito, ingresan 110 o 115 voltios corriente alterna, y por medio de este elemento, en sus 4 procesos de transformación, rectificación, filtrado y estabilización, estos se convierten en 12 voltios corriente directa. Como observamos, tenemos un interruptor medidor para encenderla o apagarla. Muchas veces nuestro ordenador no enciende y sucede que está en 0, por lo tanto no va a pasar suministro de energía, entonces debemos dejarla en 1. Por otro lado, hay que tener en cuenta este medidor de acá que me está diciendo 110 voltios. Hay personas que de pronto lo cambian a 220 voltios y esto genera de que nuestro ordenador no arranque, o puede incluso generar o perpetuar daños importantes en los componentes internos de mi ordenador. No olviden que la tensión o voltaje es la fuerza de expulsión, por así decirlo, de los electrones, que por ende son la intensidad de corriente y corriente eléctrica. Entonces, si esa fuerza es muy potente, puede alterar o dañar nuestro ordenador. Tenemos el conector que corresponde al cable de poder en sus 3 elementos: fase, neutro y tierra. Recordando que fase es por donde entra la energía, neutro es por donde sale, y tierra pues prácticamente por donde se regula. Tenemos un ventilador que es el que me permite mantener en óptimas condiciones de refrigeración la fuente de poder. Entonces no lo olvidemos, fuente de poder. Algo importante, por ejemplo, cuando la fuente de poder debemos definir si está bien o está mal. Nosotros utilizamos un alambrito conductor. Primero que todo, vamos a hacerlo. Conectamos la fuente de poder simplemente a un cable de corriente o corriente eléctrica.
pero no la encendemos, la dejamos en cero. Segundo, verificamos que todos los demás elementos o filamentos de la fuente de poder no le estén otorgando energía a ninguna otra pieza de mi computador. Tercero, cogemos un cablecito, un material conductor, puede ser un alambrito, un clip, y introducimos acá en el color verde. Observen que solo hay un color verde en todo el cable. Lo introducimos acá en el color verde, o sea, por este extremo metemos el alambrito, este huequito de acá, y el otro lo colocamos en cualquiera de los negros, que de los negros sí disponemos de varios. Entonces, posterior a ello, encendemos en uno nuestra fuente de poder. Al encender la fuente de poder, nosotros verificamos que ventile. El ventilar es una buena señal que nos dice que la fuente de poder por lo menos le está llegando corriente normal. Ahora tenemos que mirar los voltajes de la fuente de poder a ver si son adecuados. Entonces, teniendo eso ya ventilando y conectado, simplemente tomamos y conectamos nuestro multímetro, la aguja negra en cualquiera de los elementos o filamentos negros que queden disponibles, y el otro con el amarillo. El multímetro debe estar escalonado en 20 voltios directos y entonces nos debe dar 12 voltios. Luego tomamos el negro, un negro con el gris, nos debe dar 5 voltios. Luego tomamos un negro con uno rojo, nos debe dar 5 voltios. Y luego tomamos uno negro con uno naranja y nos debe dar 3,4 voltios. Entonces no nos olvidemos, negro naranja 3,4 voltios, gris negro 5 voltios, rojo negro 5 voltios, amarillo negro 12 voltios. Entonces no olvidemos escalonar en el multímetro y probar. Si estas medidas son iguales o muy cerquita, significa que nuestra fuente de poder se puede garantizar que está funcionando bien. Entonces no olvidemos fuente de poder. Una parte fundamental de mi ordenador es la famosa placa madre. En esta placa nosotros podemos identificar diferentes elementos. Esta básicamente se conoce como placa madre porque es la que me permite interconectar e intercomunicar diferentes elementos de mi ordenador, como es el manejo de datos de las memorias secundarias como la unidad lectora del disco duro, las cuales si son IDE pues irán a este elemento que es el puerto IDE, no lo olviden. Son 40 pines, pero ausencia 1, o sea, pines reales son 39 pines. Y aquí es donde se conectan los discos duros modelos o tipos IDE o ATA, ¿sí? Utilizando esta correíta. Esta correíta que encontramos acá, obsérvela y aprecienla, en donde nosotros debemos verificar. Esta correíta tiene acá, si nosotros observamos acá, esta correíta tiene acá una muesquita de control o de inserción, que es la que me indica cuál es la forma adecuada de introducirlo en la board. Esta correa de datos también observen que tiene una ausencia en uno de sus agujeritos, entonces esa ausencia obviamente corresponderá a este pin que está vacío de acá. Ya lo señalizamos mejor. Este pincito que no encontramos acá es el que corresponde a ese agujerito tapado. Entonces es breve y fácil saber cómo se conecta. Simplemente también la muesquita pues obviamente va con el control, entonces simplemente introducimos así. Cuando verifiquemos que está bien, presionamos para evitar que de pronto vayamos a estropear algún pin. Para retirarlo pues se retira con mucho cuidado. Vamos a hacerlo desde acá, lo retiramos con mucho cuidado tomando la pieza. Entonces no olvidemos los conectores IDE. Otro elemento de la board es el que les comentaba, que me permite alimentar de energía nuestra mainboard o placa madre, que es este. Aquí es donde insertamos lo que les mostré ahorita, la fuente de poder, el alimentador ATX. También obviamente teniendo en cuenta que la pestañita de seguridad debe confluir con esta orejita que aparece acá, que es donde va a quedar presionado. Adicionalmente tenemos las ranuras para las memorias RAM. Las ranuras para la memoria RAM son estas. Encontramos 1, 2, 3 y 4 ranuras o slots. Se le puede decir ranura o se le puede decir slot. Básicamente son más conocidas como ranuras, las cuales me permiten conectar las memorias RAM. Ahorita les hablo de las memorias RAM. Igual se las voy a mostrar en este momento. Esta es una memoria RAM. Ya ustedes en clase de pronto la han visto. Ahorita hablamos de ella. Simplemente voy a mostrar cómo se conectaría. Observemos que tienen unas pestañas que se cierran y abren. También observemos que en esta parte tiene una división, que es lo que se conoce como muesca de control, y es la que me permite a mí identificar la manera adecuada de cómo insertar el dispositivo en la unidad. Nosotros observamos acá
Entonces nosotros observamos acá hay una parte más angosta que la otra, entonces verificaríamos. Acá tenemos diferentes. Verificaríamos y observaríamos que ahí es donde casa. La muesca de control corresponde a la división. Cuando eso ya esté hecho, simplemente oprimimos y oprimimos ambos extremos y observen que las pestañas de seguridad ajustan la memoria. Observemos acá una particularidad, hay unas ranuras que no corresponden a la memoria, significa que es una board híbrida que tiene la disponibilidad de insertar tipos o modelos de memoria tal vez diferentes en el sentido de adaptabilidad, más no tanto en el modelo de por sí de la memoria RAM. Entonces no lo olvidemos. Además, en la placa madre encontramos este elemento fundamental, crucial, que es el procesador. No olvidemos que el procesador es un circuito de lata de escala de integración LSI que posee una gran cantidad de chips o microchips que son los que controlan, ejecutan datos y programas que se encuentran en las memorias principales y demás elementos del ordenador. Esta placa de silicio básicamente es el procesador. Encontramos que es de marca AMD. Ahí lo encontramos incorporado en el socket, casi siempre un socket 7, y observamos acá una pestañita metálica, parece una varita, en la cual nosotros podemos desarticular nuestro procesador. Extendemos hacia afuera un poquito, hacia la parte de mi cuerpo, abrimos y observemos que él corre. Al correr, entonces nosotros simplemente lo retiramos. Este es el procesador. Ahí encontramos la cantidad de pines que tienen y adicionalmente tiene espacios vacíos que son los que me permiten o sirven de guía para conectar en el socket 7. Entonces no lo olviden, el socket también tiene sus elementos que son los que confluyen o corresponden a esos espacios vacíos de mi procesador. Entonces vamos a colocarlo nuevamente, hay que tener mucho cuidado, estar seguros de que ya quedó bien ajustadito para posteriormente bajar nuevamente la pestaña y asegurarlo. Ya queda mi procesador ajustado. Es una pieza fundamental e indispensable en mi computadora, por eso es conocida como la CPU o el CPU. Este procesador CPU, que en sus siglas significa Central Processing Unit y en español Unidad Central de Proceso, en ella se encuentran tres elementos fundamentales que son la unidad lógico aritmética ALU, unidad lógico aritmética, segundo, registros internos, y tercero, la unidad de control. Como le digo, vulgarmente también es conocido como el cerebro de la computadora, porque es el que gestiona y organiza y dirige todo, controlando los demás elementos del ordenador. Entonces no lo olviden. Aquí al lado derecho, este es un disipador de calor. Este simplemente es una pieza metálica que me permite aislar de calor y proteger el chipset puente norte que se encuentra debajo. Este chipset puente norte no lo podemos apreciar muy bien, pero es un chipset similar a este, obviamente que este es más pequeñito, que simplemente cumple la función de permitir la interacción entre los elementos fundamentales de la board con el procesador y las memorias. Y también encontramos lo que es el chipset puente sur, que el chipset puente sur es conocido también como concentrador de controladores de entrada y de salida, que es este, concentrador de controladores de entrada y de salida. Específicamente no podemos retribuirle que sea este. Para eso es interesante que nosotros reconozcamos el manual de la board, en donde podemos identificar específicamente a qué chip le corresponde ser el puente sur y cuál es el de la ROM BIOS, porque no olvidemos que la ROM BIOS también es un chip similar a este, que puede ser este como puede ser cualquiera de los otros. Entonces es bueno tener nosotros el mapa de identificador de la board. Si nosotros vemos una referencia como BIOS, como CMOS, entonces ya podemos decir que esa es la ROM BIOS, pero en este caso pues aquí vamos a observar, no vemos ninguna de esas referencias que me lo cataloguen como tal, entonces tal vez podríamos decir que es el chipset puente sur, pero para tener mejor seguridad pues sería bueno contar con el mapa estructurado de la mainboard. Bueno, encontramos aquí unas ranuras fundamentales. Estas ranuras son las llamadas PCI, que en inglés significa Peripheral Component Interconnect o interconexión de componentes periféricos. Estas ranuras son utilizadas para incorporar tarjetas de red, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, etcétera, bien sea tarjetas de red Ethernet, que son por medio de cable UTP, o bien sea tarjetas de red inalámbricas Wi-Fi, que sea por protocolos wireless. Como les dije, si a mí se me daña la tarjeta, por ejemplo, esta es la tarjeta de red que se encuentra integrada, observémosla acá, o es el puerto que confluye con la tarjeta de red que está integrada a la board, se me llega a dañar, simplemente voy a un almacén de tecnología y compro una tarjeta externa PCI, la conecto acá y me permitirá generar otro puerto por los espacios que les mostré ahorita en la torre para poder conectar mi cable y suministrarle internet al ordenador. Entonces no olviden,
las ranuras PCI. Encontramos las AGP, que en inglés son Accelerated Graphics Port o puerto de aceleración gráfica. Como su nombre lo dice, es para incorporar tarjetas de aceleración gráfica. Son mejores que las PCI, puesto que poseen 8 canales adicionales para acceder a la memoria RAM. Entonces, si nosotros somos amantes de edición o diseño gráfico, entonces podemos incorporar una tarjeta acá y fortalecer mejor nuestra computadora. Al igual que les mencioné los puertos IDE, que son para conectar discos duros IDE o ATA, encontramos acá 4 puertos SATA, que son los que me permiten conectar y dar una comunicación a nivel de datos a los discos duros o a las unidades lectoras con este modelo SATA, que significa Serial ATA. O sea, puertos manejan un sistema más evolucionado y avanzado, que son los serial. Como observan ustedes, ahí pueden apreciar, tienen una formita como de L, y de esta misma manera puedo yo comunicar las correas de datos, entonces, que provienen de la conexión tanto de la unidad lectora, bien sea DVD, CD, Blu-ray, y de la unidad de disco duro, ¿sí? Ahora encontramos acá la pilita, que este componente es el que me actualiza la hora y fecha del sistema. Va muy relacionada con la ROM BIOS porque me permite mantener actualizados hora y fecha del sistema. Encontramos acá unas ranuras, ¿sí? Esta es una PCI, también es un modelo PCI, pero más pequeño que las otras, que también tiene la misma función: comunicar elementos que de pronto ya se hayan dañado y los que se encuentran integrados en mi mainboard. Otros elementos con los cuales corresponde nuestra mainboard son los condensadores. Los condensadores se clasifican en electrolíticos, cerámicos o de tantalo. Estos son electrolíticos, que tienen la función de acumular cargas, es decir, acumulación de electrones. Bueno, y varios elementos que ya corresponden a electrónica, que ya necesitan un estudio más profundo. Acá en la parte de atrás encontramos los que son los puertos que me permiten la conexión y comunicación de diferentes periféricos. Aquí encontramos los PS2, que son los puertos que me permiten conectar mouse PS2, mouse como estos que les estoy mostrando acá, normalitos como todos, y que tienen el conector PS2. Si ustedes alcanzan a apreciar, ahí tiene 6 pines y una muesquita plástica que me permite la introducción adecuada en el puerto, en este puerto. Entonces los puertos PS2 significa Personal System, P de Personal, S de System. Tenemos este puerto que ya es muy poco común utilizarlo, es el puerto con 1, con macho, tiene 9 pines. Anteriormente se utilizaba para conectar teclados, mouse, ¿sí? Pero ya prácticamente es obsoleto. Tenemos el puerto VGA, tiene 15 pines hembra. En este puerto VGA nosotros podemos conectar los que es el cable que me permite la conexión o comunicación con nuestras pantallas, monitores o display. Como observemos, tiene 15 pines, y acá macho, el cable como tal, y acá tiene 15 pines hembra. Entonces no lo olvide, VGA, que en sus siglas en inglés es Video Graphics Array o matriz de videográfica. Tenemos acá los puertos USB, que significa bus en serie universal, permiten conectar teclados, mouse y otros elementos, impresoras incluso, son muy comunes actualmente, ya son los que actualmente se están utilizando con frecuencia, entonces no lo olvide, los USB. Tenemos acá el puerto RJ45, que es el que me permite conectar los cables cruzados o directos UTP para darle internet a nuestra computadora. Este es el cablecito, como observan acá. Tenemos el plug RJ45, 8 raíles o hilos que se conectan de esta forma. Tiene la pestaña de seguridad, la cual yo debo oprimir y retirar antes de. Tenemos también los conectores RCA, que en inglés significa Radio Corporation of American, que son para conectar nuestras diademas, nuestros parlantes y demás elementos multimedia de salida de audio. Listo. ¿Qué otra cosita le podemos manifestar de los elementos? Bueno, básicamente, como les digo, esta es la placa madre, mainboard o motherboard. En ella, como ya hemos visto, se alimenta energía por medio de este puerto y permite la conectividad y comunicación de varios elementos entre sí, elementos como memorias secundarias, memorias principales, procesador y demás periféricos que corresponden al ordenador. Listo, perfecto.
Como les había mencionado ahorita, encontramos acá lo que son las memorias RAM. Las memorias RAM, no olvidemos que son un bloque de circuitos integrados o unidad dividida en celdas, las cuales se identifican con direcciones. Esta memoria utiliza información binaria, es decir, lenguaje máquina, ceros y unos. Entonces no olvidemos bloque de circuitos integrados o unidad dividida en celdas. Ellas, ¿qué es lo que hacen? Almacenar o retener información de manera temporal. Por lo tanto, este dispositivo se conoce o se identifica como una memoria volátil, es decir, que la información se puede perder. En la memoria RAM encontramos unos tipos que son la SRAM, RAM estática, DRAM, RAM dinámica y SDRAM, RAM dinámica sincronizada. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la SRAM y la DRAM? Que la SRAM es mejor. ¿Por qué? Porque la SRAM nunca se actualiza, ella se limita a cumplir sus funciones, mientras que la DRAM, RAM dinámica, se actualiza miles de veces por segundo y en este proceso consume tiempo y de alguna manera pues desatiende en alguna medida los procesos que está manejando. Entonces no lo olvidemos. La memoria RAM también hay que tenerlas en cuenta que se encuentran clasificadas en modelos, por así decirlo, que son la SIM, Single Inline Memory Module, la DIMM, Dual Inline Memory Module, y la DDR, que significa doble data array o doble tasa de transferencia, que son las que se están utilizando actualmente, son como las más modernas. La DDR1, la DDR2, la DDR3, la DDR4, y lo más probable es que van a seguir evolucionando. Las memorias RAM hacen parte de las memorias principales que comparten tal calificativo con la memoria ROM y la memoria caché, porque son principales. ¿Cuál es una característica fundamental de las memorias principales? Que tienen menor capacidad de almacenamiento, pero son más rápidas que las memorias secundarias. Esta memoria RAM, hay que tener en cuenta que en la memoria RAM se manejan 4 instancias que hay que tener en cuenta al momento de comprarlas o al momento de reconocer su desempeño en el ordenador, que son: 1, la capacidad de almacenamiento, pueden tener 1, 2, 4, 8, 10, 16 gigas de almacenamiento. Segundo, el voltaje. Por ejemplo, las memorias DDR1 tienen 2,5 voltios, las DDR2 1,8 voltios y las DDR3 tienen 1,5 voltios. Lo más probable es que la DDR4 tenga menos voltios, y entre menos voltios mejor. La frecuencia, no olvidemos que la frecuencia es la magnitud de la física que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo. Por ejemplo, es la velocidad en los procesos. La DDR1 encontramos que maneja frecuencia entre 200 y 400 MHz por segundo. La DDR2 maneja frecuencia entre 533 y 1200 MHz por segundo. Y la DDR3 maneja frecuencias entre 800 a 2600 MHz por segundo. Es decir, que una DDR3 puede mover hasta 2600 millones de datos por segundo. Entonces, más o menos hagan ustedes idea de la velocidad de trámite de información que pueden suministrarnos a la computadora estas memorias. El cuarto aspecto a tener en cuenta en la memoria RAM es la latencia. La latencia es conocida también como retardo. Es el tiempo que dura la memoria RAM en acceder a los datos. En la memoria la podemos encontrar representada por 4 numeritos que representan el CAS, RAS to CAS, RAS y TRAS. Si los números son pequeñitos, significa que la latencia es menor, por lo tanto el retardo para acceder a los datos es menor y eso favorece nuestra memoria RAM. Pero si los números son grandecitos, entonces su retardo, sus tiempos en acceder a los datos será más largo, por lo tanto se puede distinguir como una memoria más lentica. Para ser más específicos, todos los programas que yo inicializo, así se encuentran almacenados en el disco duro, al momento de yo utilizarlos, abrir un documento de Word, al momento de yo encender mi computadora, ese documento de Word, ese Office, ese sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 10, que se encuentra almacenado en mi disco duro, pasan de manera temporal a la memoria RAM, porque en ella es donde se ejecutan los procesos que se estén utilizando en el momento. Entonces no lo olviden. Listo, espero que haya quedado claro lo de la memoria RAM. Esta memoria RAM, que en sus siglas significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Listo, entonces no lo vayan a olvidar, ténganlo en cuenta para el aprendizaje. Otra memoria principal que se encuentra integrada a la board es la memoria ROM, que sus siglas significan Read Only Memory, memoria de solo lectura. Esta memoria tiene la función de contener los programas básicos del arranque del sistema. ¿Sí? La configuración básica del arranque del sistema no es volátil, la información contenida en esta memoria es permanente. No olvidemos que se encuentra integrada, podría ser esta o podría ser otro elemento que se encuentre. No olvide que se puede identificar como CMOS o como BIOS. Esa memoria ROM también es conocida como BIOS, Sistema Básico de Entradas y Salidas, o CMOS, Semiconductor de Óxido Metálico Complementario. A ella podemos acceder por medio de una tecla
específica de nuestro teclado al reiniciar la máquina, y antes de que se cargue el sistema operativo en la memoria RAM, nosotros oprimimos una tecla, suele ser F2, F1 o la tecla suprimir, para ingresar al famoso BIOS o ZTAC, que es la configuración precisamente de la memoria ROM. Ya lo hemos visto en otras entregas de mi canal. Entonces no olvidemos Read Only Memory. Esta memoria ROM también se divide o se clasifica en la PROM, que es la memoria ROM programable, y la EPROM, que es la memoria ROM programable y borrable. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que contiene información básica del sistema, el programa básico del arranque del sistema, y su información es permanente. La tercera memoria es la memoria caché, que es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. Generalmente se encuentra contenida bien sea en una RAM convencional o en la SRAM, RAM estática. No, esta es una RAM como tal, pero esa caché, más allá de mostrárselas, quiero compartirles que es un buffer o es un espacio especial en el que se almacenan las aplicaciones o elementos que se han utilizado con anterioridad, para poder tener un acceso más rápido allá. Entonces esas son las tres memorias principales: la RAM, la ROM y la caché. Ahora vamos a tomar lo que son las memorias de almacenamiento secundario. Dentro de las memorias de almacenamiento secundario, pues les voy a mostrar la más importante. Este es un disco duro IDE o ATA, por lo que les mencionaba. Tiene 39 pines en donde inserto la correa que les mencioné ahorita. Acá encontramos la zona de jumpers, que es la que me permite catalogar y demarcar el disco duro como primario, secundario, esclavo, etcétera. Y acá encontramos 4 pines, que son en donde conectamos el filamento que proviene de la fuente de poder para suministrarle energía al disco duro. Esto es lo que se conoce como panel frontal. Este disco duro también tiene una cámara sellada que evita que se pueda acceder a los discos de aluminio cristal que generalmente se encuentran acá y que tienen 3,5 pulgadas de diámetro. Tenemos la tarjeta del circuito eléctrico, como todos los componentes electrónicos, el eje central, que es el centro donde giran nuestros discos de aluminio cristal. El disco duro, la velocidad está por RPM, revoluciones por minuto, que en estos discos duros son de 7200 revoluciones por minuto. En los de portátil suelen ser 5400 revoluciones por minuto. ¿Qué diferencia hay entre los discos duros de portátil con estos? Obviamente que son más pequeños, y el diámetro de los discos de aluminio cristal que se encuentran al interior de esta cámara sellada son de 2,5 pulgadas. Si el disco duro fuese SATA, pues obviamente el conector no sería los 39 pines, sino sería una estructura en la que yo pueda incorporar el elemento que parece una L que les mostré ahorita. No nos olvidemos, es una memoria secundaria, a diferencia de las memorias principales, o la diferencia fundamental es que esta memoria tiene mayor capacidad de almacenamiento, pero son mucho más lentos en el proceso que las memorias principales, como la memoria RAM. Entonces no lo olvidemos, disco duro, almacena información. Aquí encontramos las características de este disco duro. Podemos ver la capacidad de almacenamiento, es decir, la disponibilidad de espacio en la que yo cuento para almacenar la cantidad de bits. No olviden que los archivos y todo simplemente son conjuntos de bits, sino que se generalizan por el byte, el kilobyte, el megabyte, gigabyte, terabyte, pues para hacer más pequeño el número de cantidad de bits que se estén referenciando. Si observamos acá dentro de la información, acá nos dicen 7200 revoluciones por minuto, como les dije ahorita. Estoy buscando acá la capacidad de almacenamiento. Aquí está 80 gigas. Como les digo, es un disco duro 80 gigas capacidad de almacenamiento. Como les digo, un disco duro ya muy viejito, pero bueno, lo importante es que reconozcan ustedes el dispositivo. Otra unidad de almacenamiento secundario son las unidades ópticas, como el CD, DVD o Blu-ray. Aquí no, pues obviamente no tenemos un CD, ni un DVD, ni un Blu-ray, pero tenemos una unidad lectora de ellos, que son los que me permiten hacer los procesos de lectura o de lectoescritura sobre las superficies de esos discos por medio de unos elementos láser. Entonces no olvidemos memoria secundaria también. Este elemento que encontramos acá es el disipador o cooler. Esto es un ventilador que me permite refrigerar el procesador, y esto es un cooler, una zona metálica que me permite aislar o mantener una temperatura a mi procesador. Este obviamente pues iría acá. Después de haber colocado nuestro procesador, incorporaríamos esto, y estas pestañas lo asegurarían a la board, y este cablecito pues se conectaría en el elemento para que le permita al ventilador llegar energía. ¿Cómo le llega energía al ventilador? Pues no olviden que la board sirve como canal que suministra energía después de que se haya conectado la fuente de poder a este extremo. Entonces suministramos energía. Bueno, en lo que refiere a las correas de datos, como ya habíamos visto, esta es una correa de datos IDE o ATA. Tiene los 39
insertos hembra para adaptarse al conector IDE de la board, ¿sí? E igualmente, como les decía, deben coincidir con los pines que aparecen en este disco duro IDE. Todos estos pines deben coincidir con este conector, y el otro extremo, pues como le había mencionado, tiene que corresponder al conector IDE. Listo, permite la comunicación de datos entre los elementos. También tenemos acá ya un disco duro, ya no es modelo IDE sino modelo SATA, como observábamos y les he mencionado con anterioridad. Posee los conectores, este para datos, este chiquitico para datos que se encuentra acá, este pequeñito que parece una L, y este para corriente, que es el que suministra energía a la fuente de poder. Lo tenemos acá, como observen. Les decía ahorita, este es el extremo de la fuente de poder, y este casa acá para suministrarle energía a esta memoria secundaria o disco duro SATA. Y tenemos este que es la correa de datos SATA, que es la que va a la board, y debemos conectarlo acá, mirando la forma de la L. Ustedes observan el inserto, tiene forma de L, entonces lo introducimos y generamos el contacto como tal. Y el otro extremo, pues obviamente va a ir a la ranura o puerto SATA que se encuentran en mi board, que ya se la había señalado ahorita. Las tenemos acá, mire, y ahí iría el otro extremo para comunicar de datos esta memoria secundaria o disco duro. No lo olviden, este disco duro, pues su información me está diciendo que, dentro de su información me está diciendo que es un disco duro Seagate, ¿sí? Busquémosle la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, si la dice, tiene 7200 revoluciones por minuto y es un disco duro de 750 gigas, muy diferente al otro que le había mostrado ahorita, que simplemente tiene 80 gigas. Pero observemos que la contextura como tal entre un disco duro IDE o SATA son casi la misma, tienen los mismos discos de aluminio cristal, las 7200 revoluciones por minuto, miden lo mismo, sino que lo que me cambia son como los conectores, sobre todo la forma de corriente y sobre todo la forma de datos, entre el IDE, que es este, y entre el SATA, que es este. Muchachos, antes de ustedes ir a manipular las piezas de una torre o incluso impresoras y demás, les recomiendo que porten esto. Es una cinta antiestática o manilla antiestática, pulsera antiestática. Simplemente uno se la pone sobre su muñeca, ¿sí? Y esta caimancito lo articulamos. Generalmente se suele articular enganchar a una zona metálica del chasis o gabinete. Esto me permite aislar. Ustedes saben que el cuerpo humano también tiene estática y puede perturbar o dañar alguna pieza del computador, entonces esto evita que nuestra estática pueda generar daños en las memorias o demás elementos. También como recurso de mantenimiento, les muestro acá lo que es una sopladora. Se conecta a la corriente alterna, se le coloca esto en este extremo, y con este botón vamos soplando, tipo ventilador, con mucha potencia, que permite quitar o retirar el mugre de la board y demás componentes. Es indispensable que contemos con herramientas. Nosotros como técnicos de ordenadores debemos contar con herramientas de sujeción, con atornilladores de diferentes calibres, una cajita de herramientas bien estructurada como material de apoyo y de trabajo, con cables, con tapabocas, alicates, grimpadoras y gran cantidad de materiales. No olvide tenerlo en cuenta. Bueno, muchachos, esto fue una mirada muy superficial sobre los elementos o componentes internos del chasis o torre, pero que son muy indispensables y fundamentales. Hay que ir reconociendo el mismo nivel de arquitectura dentro de los portátiles o los computadores todo en uno, porque en este trabajo vamos a encontrar con grandes retos y debemos estar preparados para asumirlos con calidad, talento y competencia. Hasta una próxima ocasión.